Muy buenos días para todos. Mi nombre es Dani Santa, yo soy la docente del área de ética del Colegio Gimnasio Real Americano. El día de hoy los voy a estar acompañando en este video para poder desarrollar la guía número 1 que corresponde al grado 11 en el área de ética. Entonces, esta guía corresponde pues a la clase virtual de esta semana en función de poder suplir esta falta de acompañamiento presencial y a través de estas herramientas pedagógicas que nos ofrece la virtualidad. Entonces, para poder culminar los temas de este primer periodo académico, estaremos desarrollando este material. El tema que nos convoca el día de hoy es el de la ética y la moral. Entonces vamos a empezar. Tenemos en la segunda diapositiva la guía la tabla de contenido que nos va a conducir en el transcurso del video. En un primer momento vamos a tener la ética con el buen vivir, segundo, política y ética, tercero, juicios de valor y por último, les explicaré la actividad de aprendizaje que deben desarrollar para la clase. Entonces vamos a empezar. En la primera diapositiva encontramos primero el desempeño. Este es: interpreta las diferencias y similitudes entre ética y moral para el hombre como orientación de la sociedad y los límites éticos para la vida en comunidad. Vamos a empezar con los conceptos importantes. Cuando hablamos de filosofía moral, se habla también de ética. Estos son conceptos análogos, es decir, que tienen punto de contacto o son similares por alguna cualidad. Habría que aclarar que la ética es ese quehacer filosófico a través de la reflexión sobre la producción de un sistema de normas morales que se dan en un tipo de sociedad específica. Esas normas se aplican a través de ciertos mecanismos en la política, ciertos mecanismos jurídicos legales que hacen de alguna manera deberes del cumplimiento de este tipo de normas. En relación a esto, pero de manera relativa, está la moral, que supone normas y valores luego de esa reflexión que realiza la ética. La moral es el conjunto de creencias y costumbres de una persona o una comunidad para orientar las acciones de los mismos dentro del medio que comparten. La historia de la humanidad ha establecido algunos pilares básicos de la filosofía moral, pero tenemos que tener en cuenta que dado la cantidad de número de culturas y dentro de cada cultura pues tradiciones diferentes, pues existen muchos pilares que conforman lo que podría ser el desarrollo y la comprensión de una filosofía moral. Fíjense que el ser humano cuando va a tomar una decisión pues pone en balance esa situación que implica una carga ética, es decir, tomar esa decisión implica una cierta manera de pensar o razonar respecto a esa situación. Yo les traigo aquí en la siguiente diapositiva un ejemplo en el caso de los hindúes, que pues es la creencia religiosa que prima en el territorio indio, en la parte oriental del planeta, en donde desarrollan pues su creencia influenciado por los Vedas. Los Vedas son los 4 textos más antiguos de la literatura espiritual india. Ellos consideran incorrecto comer carne, puesto que hay que conseguirla a través de la violencia, es decir, hay que matar al animal o impedir, por ejemplo, en el caso del huevo, que se desarrolle, limitar al animal para poder ser consumido. No consumen ni huevo ni pescado precisamente porque este acto se considera inmoral. Es muy complejo establecer el sentido del bien o del mal cuando se trata de este tipo de apreciaciones, en donde cada una de las tradiciones culturales construyen a través de su simbología, sus tradiciones orales, sus propias costumbres del día a día, ciertas nociones que les permiten a ellos mismos, a través de su interacción, tomar decisiones. Yo les traigo aquí un cuadro comparativo para que puedan
asimilar un poco más cuáles son esas semejanzas y diferencias que existen entre la ética y la moral. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. En relación precisamente a la ética, vamos a identificar la política como una dimensión fundamental en el desarrollo del ser humano. La ética crítica, que se encuentra en total relación con el tema de la política, que hemos venido desarrollando con el filósofo Enrique Dussel, pues fija o establece a través de esa relación unas nociones, en la medida en que no solo mediante la ética se puede dejar un espacio hacia la misma legitimidad que ejerce el control político sobre una población. Es decir, que el poder del Estado, que es pues este concepto que abarca o encierra un territorio y una cantidad de desarrollo histórico, los propios individuos que lo habitan, ese Estado sustenta y justifica su existencia a través de esta misma legitimidad, esa legitimación que básicamente es el consenso de la comunidad respecto a ciertas formas de soberanía. Esa población que legitima como soberano, pues lo ejerce a través de ciertos mecanismos, como por ejemplo en nuestro caso es el democrático. Fíjense que el Estado colombiano, como lo menciona la Constitución de 1991, es un Estado social de derecho, es decir, implica una soberanía sobre un territorio y también la adquisición de una autoridad para manejar aquellas instituciones, ¿cierto?, como la iglesia, el ejército, la escuela, que ejercen a estos individuos cierto poder o cierta dominación para mantener el orden social y para instaurar de alguna manera esa manera de actuar, de comportarse en comunidad, las normas, la constitución de las normas. Entonces, esa legitimidad se puede ver de dos maneras. Primero, mediante la aplicación real de propósitos éticos, por ejemplo, como la justicia, como la igualdad, como la libertad, en las dinámicas sociales, económicas y culturales. Y la segunda manera es en relación con los otros estados, es decir, la habilidad de conquistar, mantener y aumentar el poder, por ejemplo, mediante la delimitación geográfica. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el momento en que tuvo que ceder el territorio de Panamá, o recientemente, por ejemplo, parte de sus mares a Nicaragua. Es decir, ahí es donde podría identificarse esta relación en tanto a la constitución de poder y al mantenimiento o a la preservación de ese mismo poder, en tanto el reconocimiento de Estado respecto a otros. Entonces, fíjense que en esa constitución del poder también se establece un antivalor o algo contrario a lo que debería ser, ¿cierto? Porque en la Constitución, como lo hemos aclarado muchas veces en clase, pues se exponen ciertas nociones y principios que permiten identificar protección hacia los derechos y hacia las libertades de los individuos. Sin embargo, en la práctica podemos observar comportamientos, circunstancias y situaciones que les llevan a uno a identificar la corrupción como un antivalor precisamente a estos propósitos de justicia, igualdad y libertad. Deberían existir leyes para que los políticos las cumplan y evitar casos en que esa misma administración del poder pues no afecte a los ciudadanos. La democracia en este caso parecería en la práctica relativa moralmente, puesto que si bien permite la coexistencia en un plano de igualdad, también permite el abuso de esa misma concentración del poder
para el beneficio de unos pocos y la afectación de muchos. Entonces, esta es la reflexión en torno a este tema. Vamos a culminar finalmente con el tema de los juicios de valor. Los juicios de valor se plantean como unas afirmaciones o negaciones respecto a algo en específico. Fíjense que emitir un juicio es lo mismo que afirmar o negar algo. Seguramente alguna vez usted ha criticado a alguien sin haberlo conocido, simplemente al ver algunos aspectos físicos que no corresponden a esos modelos de hombre que usted tiene instaurado en esa forma de pensar, en esa mentalidad, y que de alguna manera chocan con esos principios que defiende como propios o como legítimos. En este caso podemos identificar, en el caso de la política, la religión y la cultura, mediante esta caricatura, pues cada uno de los criterios que defiende estos dos personajes. Por un lado, pues tenemos el occidental, que permite pues una gran cantidad de libertades y decisiones que determinan pues nuestra cultura, y por el otro el caso de Oriente, en donde pues también se establecen ciertos principios que rigen el tipo de comportamiento. Entonces, un juicio de valor puede ser válido dentro de un sistema y falso dentro del otro. Y vean aquí cómo se da recíprocamente falso y verdadero en cada una de las posiciones. En este caso, pues las mujeres en Afganistán pues tienen que utilizar este tipo de vestimenta, y en el caso de los países occidentales pues se hace también el uso de la libertad del propio cuerpo, pero también se fetichizan ciertas simbologías o ciertas disposiciones, por ejemplo, en este caso, respecto a la mujer. Entonces, en este caso, yo pues les traía un video de cómo se presenta en la vida los juicios de valor. Se consideran ciertas figuras o verdaderas ciertas figuras, y se legitiman o se defienden bajo algunos principios. Vamos a ver alguna parte. Bueno, voy a adelantar un poco el video. Fíjense cómo al observarla a ella se plantean ciertos patrones de lo que es la belleza o la fealdad en una sociedad como la británica. En este caso pues no se puede reproducir fielmente el audio, pero la invitación es que ustedes analicen el comportamiento, por ejemplo, en este tipo de shows de talento, en donde se afirma que para ser una estrella, para ser una figura famosa, pues tiene que cumplirse con ciertas condiciones. En este caso, pues esta señora Susan Boyle tiene una maravillosa voz que en la normalidad de nuestra cotidianidad occidental pues no correspondería o no sería visiblemente provocativo a lo que estamos acostumbrados en el medio, por ejemplo, de la música en nuestra sociedad. Entonces, para culminar, les voy a explicar brevemente la guía a trabajar de la actividad de aprendizaje. Entonces, en el cuaderno ustedes van a responder las siguientes preguntas, ustedes las van a escanear y las van a enviar
vía Sistema Saberes. En caso de cualquier duda yo voy a estar muy atenta. Son muy breves, son respuestas muy sencillas desde su propia perspectiva que serán analizadas objetivamente.